Encuentro mortal en la selva. Mi nombre es Carlos Ruiz y soy soldado en el ejército. Jamás olvidaré aquella misión en la selva, cuando mi pelotón y yo nos encontramos con algo más allá de lo humano. Algo que nos hizo cuestionar nuestra propia cordura y enfrentarnos a la muerte en su forma más primitiva y aterradora. Era una operación de rutina, o al menos eso nos habían dicho. Nuestra misión era localizar y asegurar a un grupo de insurgentes que, según la inteligencia, se ocultaban en lo más profundo de la selva. Nos desplegamos al amanecer, con la bruma envolviéndonos y la humedad pegándose a nuestra piel como una segunda capa. El sargento Morales, un veterano con más cicatrices que recuerdos, lideraba el grupo. Éramos 10 en total, todos entrenados para el combate y acostumbrados a las situaciones de alto riesgo. Pero nada nos había preparado para lo que encontraríamos. El primer día transcurrió sin incidentes, avanzamos con cautela, siempre atentos a los sonidos de la selva. Los animales y el follaje denso nos rodeaban, creando un ambiente de constante alerta. Sin embargo, al caer la noche, la selva pareció adquirir un carácter más siniestro. Los sonidos habituales de la fauna nocturna fueron reemplazados por un silencio inquietante, roto solo por susurros que parecían surgir de todas partes y de ninguna en particular. Nos asentamos en un pequeño claro, montamos las tiendas y preparamos la vigilia. Aquella noche, fui asignado a la primera guardia junto a mi compañero, el cabo Jiménez. Las horas pasaron lentas, con cada crujido y sombra acechando nuestras mentes. Fue entonces cuando escuchamos el primer grito. Venía de lo profundo de la selva, un alarido agudo y desgarrador que heló nuestra sangre. Nos pusimos en alerta, apuntando nuestras linternas y armas hacia la oscuridad. Pero no vimos nada. El grito cesó tan abruptamente como había comenzado, dejando un eco de miedo en el aire. El sargento Morales ordenó que mantuviéramos nuestras posiciones y aumentáramos la vigilancia. Nadie durmió bien esa noche. Al amanecer, encontramos rastros de sangre cerca de nuestro campamento, pero no había ningún cuerpo. Las huellas, que parecían de algún animal grande, eran confusas y se desvanecían en la espesura de la selva. Decidimos continuar con nuestra misión, aunque un sentimiento de inquietud se había instalado en todos nosotros. El segundo día fue igual de silencioso, con una tensión palpable en el aire. Al caer la noche, los sonidos del día desaparecieron nuevamente, dejando ese vacío escalofriante. Esa noche, la guardia fue mía junto al soldado Pérez. Estábamos a mitad de la guardia cuando lo vimos. Una figura alta y esbelta, moviéndose entre los árboles con una agilidad y rapidez antinatural. Al principio, pensamos que era un hombre, pero cuando la luz de nuestras linternas lo alcanzó, comprendimos que estábamos ante algo completamente distinto. El ser tenía una forma humana, pero su piel era grisácea y cubierta de pelo grueso. Sus ojos, 2 pozos negros, reflejaban una inteligencia fría y predadora. Y sus garras, largas y afiladas, dejaban claro que no era un hombre. Antes de que pudiéramos reaccionar, se abalanzó sobre Pérez con una velocidad y fuerza inhumanas. En cuestión de segundos, Pérez estaba en el suelo, con la garganta destrozada. Grité de horror y abrí fuego, vaciando mi cargador en dirección a la criatura. Mis disparos hicieron eco en la noche, pero cuando el humo se disipó, la figura ya no estaba. El campamento despertó con el caos de mis disparos y los gritos de los hombres. El sargento Morales intentó mantener el control, pero todos estábamos en estado de shock. Cuando encontraron el cuerpo de Pérez, con los ojos abiertos y la expresión congelada en una mueca de terror, supe que esto no era una misión ordinaria. Pasamos el día siguiente intentando encontrar una explicación, pero nada tenía sentido. Decidimos seguir avanzando, esperando encontrar a los insurgentes y salir de esa selva maldita cuanto antes. Pero la noche trajo de nuevo el horror. Esa vez, el ser no se ocultó. Atacó de frente, sin temor, y en medio del combate, vi a mis compañeros caer uno tras otro, desgarrados y mutilados por sus garras y colmillos. Era como si la selva misma conspirara para ocultar al monstruo, envolviéndolo en sombras y ecos. Nos defendimos con todo lo que teníamos, pero nuestras balas parecían tener poco efecto.
Finalmente, solo quedamos el sargento Morales y yo, retrocediendo hacia una cueva en un intento desesperado por buscar refugio. La criatura nos siguió, moviéndose con una precisión letal. Dentro de la cueva, intentamos reorganizarnos. El sargento estaba gravemente herido y yo apenas podía mantener mi arma firme. Sabíamos que el ser vendría por nosotros y solo podíamos esperar enfrentarlo una última vez. De repente, la oscuridad de la cueva se llenó con un par de ojos brillantes. El ser había llegado. Con un rugido que hizo temblar las paredes, se lanzó sobre nosotros. El sargento Morales, con su última fuerza, se arrojó contra la criatura, dándome unos segundos preciosos. Disparé, apuntando a los ojos, y finalmente, un grito de dolor resonó. La criatura se tambaleó, herida, pero no vencida. Aproveché la distracción para lanzar una granada que llevaba en mi equipo. La explosión llenó la cueva de polvo y escombros, y el rugido del ser se desvaneció en un eco distante. Salí de la cueva arrastrándome, con el cuerpo del sargento a mi lado. Sabía que estaba muerto, pero no podía dejarlo allí. La selva estaba en silencio otra vez, un silencio que ahora sabía que escondía horrores inimaginables. Cuando finalmente llegué al punto de extracción y el helicóptero nos levantó, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Había visto el rostro del mal puro, algo que la lógica y la ciencia no podían explicar. Y aunque había sobrevivido, las cicatrices, tanto físicas como mentales, me perseguirían para siempre. Soy Carlos Ruiz, y esta es la historia de cómo enfrenté a un ser que no pertenecía a nuestro mundo, una batalla que dejó una marca indeleble en mi alma y que me recordó que hay horrores en la oscuridad que la humanidad no está preparada para enfrentar. La cueva del hombre lobo. Me llamo Samuel, y esta es la historia que me ha perseguido desde la infancia, una historia que aún hoy me hace despertar en medio de la noche con el corazón acelerado y el sudor frío corriendo por mi piel. Fue el verano de 1992, en un pequeño pueblo llamado Santa Elena, un lugar donde todos se conocían y los días transcurrían con una monotonía casi bucólica. Pero ese verano cambió todo. Era un día caluroso de agosto cuando mis amigos y yo decidimos aventurarnos en el bosque que bordeaba nuestro pueblo. Éramos un grupo inseparable de 4 niños: David, el líder natural del grupo; Luis, el más valiente; Javier, siempre curioso; y yo, el más reservado pero siempre dispuesto a seguir a mis amigos en sus aventuras. Habíamos oído rumores sobre una cueva oculta en lo profundo del bosque, una cueva que nadie había explorado por completo. Los adultos siempre nos advertían que no nos acercáramos a esa parte del bosque, diciendo que estaba maldita. Pero, como todos los niños, esas advertencias solo avivaron nuestra curiosidad. Nos adentramos en el bosque temprano por la mañana, equipados con linternas, mochilas con comida y agua, y el espíritu de aventura que solo los niños pueden tener. Caminamos durante horas, atravesando senderos apenas visibles y sorteando los densos arbustos y árboles. Finalmente, llegamos a un claro donde se encontraba la entrada de la cueva, oscura y gélida, una herida en la tierra que exhalaba un aire extraño y frío. David fue el primero en entrar, seguido de cerca por Luis y Javier. Yo dudé por un momento, pero el miedo a quedarme solo en el bosque me empujó a seguirlos. La cueva era estrecha al principio, obligándonos a avanzar en fila india, nuestras linternas proyectando sombras danzantes en las paredes rocosas. Conforme avanzábamos, la temperatura descendía y un olor acre comenzó a impregnar el aire, una mezcla de humedad y algo más, algo que no podía identificar pero que me provocaba náuseas. Después de lo que parecieron horas, llegamos a una gran cámara subterránea. La luz de nuestras linternas reveló paredes cubiertas de extrañas marcas y símbolos que ninguno de nosotros podía entender. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido. Un gruñido bajo, casi un susurro, que parecía provenir de lo más profundo de la cueva. Luis, siempre valiente, sugirió que nos acercáramos para investigar, pero yo sentía un terror creciente que me paralizaba. Antes de que pudiéramos reaccionar, una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre,
o al menos eso parecía al principio. Su piel estaba cubierta de pelo grueso y oscuro, sus ojos brillaban con un resplandor amarillo y sus garras, largas y afiladas, reflejaban la luz de nuestras linternas. Era un hombre lobo, una criatura que solo habíamos conocido en cuentos de terror, pero que ahora se erguía ante nosotros, tan real y aterradora como la muerte misma. El pánico se apoderó de nosotros. David intentó correr, pero la criatura fue más rápida. En un abrir y cerrar de ojos, lo derribó, sus garras destrozando su cuerpo con una facilidad escalofriante. Los gritos de David resonaron en la cueva, mezclándose con el eco de nuestros propios gritos de horror. Luis y Javier corrieron hacia la salida, pero el hombre lobo se lanzó sobre ellos con una velocidad sobrenatural. Yo me quedé paralizado, viendo cómo mis amigos eran despedazados uno por uno. Sus gritos se apagaron rápidamente, dejando solo el sonido del monstruo devorando su carne. No sé cómo encontré la fuerza para moverme, pero el instinto de supervivencia me impulsó a correr hacia la salida. Mis piernas temblaban y mi respiración era un jadeo constante, pero seguí corriendo, impulsado por el terror puro. Sentía la presencia del hombre lobo detrás de mí, su aliento caliente y fétido en mi nuca. Al salir de la cueva, la luz del sol me cegó por un momento, pero seguí corriendo, atravesando el bosque con una desesperación frenética. No me detuve hasta que llegué al borde del pueblo, donde me desplomé, incapaz de seguir adelante. Cuando finalmente regresé a casa, intenté contar lo que había sucedido, pero nadie me creyó. Los adultos organizaron búsquedas en el bosque, pero nunca encontraron la cueva ni los cuerpos de mis amigos. Se asumió que habían desaparecido, y la historia se convirtió en una leyenda local, un aviso para que los niños no se aventuraran en el bosque. Yo, sin embargo, sabía la verdad. Sabía lo que había visto y lo que había sucedido. La culpa y el miedo me siguieron durante años, y cada vez que cerraba los ojos, veía a mis amigos siendo destrozados por aquella criatura infernal. Con el tiempo, intenté seguir adelante con mi vida, pero el recuerdo de ese día nunca me abandonó. A veces, en las noches de luna llena, creo escuchar los gruñidos de la criatura en mis sueños, y sé que está esperando, acechando en la oscuridad, lista para cazar de nuevo. He regresado al pueblo de Santa Elena solo una vez desde entonces, con la esperanza de encontrar algún cierre, alguna respuesta que pudiera calmar mi espíritu atormentado. Pero el bosque sigue allí, tan sombrío y silencioso como siempre, guardando sus oscuros secretos. Y la cueva sigue oculta, en algún lugar en lo profundo del bosque, esperando que alguien más lo suficientemente curioso o imprudente la encuentre. Yo nunca olvidaré lo que vi y lo que perdí aquel verano, y cada vez que pienso en mis amigos, rezo para que sus almas hayan encontrado la paz que yo aún busco. Si alguna vez te encuentras en Santa Elena y escuchas historias sobre una cueva oculta en el bosque, por favor, no las ignores como hicimos nosotros. Porque hay cosas en este mundo, y tal vez en otros, que están más allá de nuestra comprensión y que acechan en la oscuridad, esperando la oportunidad de desatar su terror. Así que, si alguna vez te sientes tentado a explorar lo desconocido, recuerda mi historia y ten cuidado. Porque no todas las aventuras terminan con un regreso a casa, y algunos horrores son demasiado reales para ser solo pesadillas. El bebé y la bestia. Me llamo Laura, y esta es la historia que ha transformado mi vida en una pesadilla constante. Vivía con mi esposo, Daniel, en una pequeña casa a las afueras de un tranquilo pueblo llamado Sierra Negra. Nuestro hogar estaba rodeado por un denso bosque, una extensión de naturaleza que, al principio, considerábamos un hermoso refugio lejos del bullicio de la ciudad. Poco sabíamos que sería el escenario de nuestro peor horror. Habíamos tenido a nuestro primer hijo, un hermoso bebé llamado Mateo, hace solo 6 meses. Era un niño tranquilo, con grandes ojos azules y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Daniel y yo estábamos en la cúspide de la felicidad, disfrutando de la vida en familia y de la serenidad de nuestra casa en el campo. Todo comenzó con pequeños incidentes que, en retrospectiva, deberían haber sido advertencias claras. Al principio,
Eran solo ruidos en el bosque por la noche, ramas crujientes, susurros que parecían más cercanos de lo que debían y una sensación persistente de ser observados. Daniel insistía en que eran animales del bosque, tal vez un ciervo o un zorro. Pero algo en esos sonidos me inquietaba profundamente. Una noche, mientras me levantaba para alimentar a Mateo, noté una figura oscura parada junto a la ventana de su habitación. Mi corazón se detuvo por un momento, y al parpadear, la figura había desaparecido. Pensé que era mi imaginación, producto de la fatiga y el miedo irracional que se estaba gestando en mi mente. Pero al día siguiente, encontré huellas fangosas en el jardín, justo debajo de la ventana de Mateo. Daniel trató de tranquilizarme, diciendo que era probable que algún animal grande hubiera pasado por ahí. Pero yo sabía que no era un animal. Esas huellas eran demasiado grandes y tenían una forma extraña, casi como la de un pie humano, pero con garras en lugar de dedos. Decidimos no alarmarnos demasiado y simplemente mantuvimos las puertas y ventanas cerradas y aseguradas durante la noche. Las cosas empeoraron cuando empezamos a encontrar rastros de sangre en el jardín. No eran grandes charcos, sino pequeñas manchas aquí y allá, como si algo herido hubiera pasado por nuestro patio. Una vez más, Daniel sugirió que algún animal había resultado herido, tal vez en una pelea con otro animal del bosque. Pero mi intuición me decía que algo mucho más siniestro estaba sucediendo. La noche en que nuestra vida se derrumbó comenzó como cualquier otra. Cenamos juntos, disfrutamos de un momento de tranquilidad viendo la televisión y luego nos fuimos a la cama. Alrededor de la medianoche, me desperté con el sonido de Mateo llorando. Cuando fui a su habitación, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La ventana estaba abierta y un aire frío llenaba la habitación. Me apresuré a cerrar la ventana, pensando que había olvidado asegurarla. Tomé a Mateo en mis brazos y lo arrullé hasta que se calmó. Mientras lo sostenía, sentí una presencia detrás de mí. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi nada. El miedo comenzó a apoderarse de mí y regresé a nuestra habitación con Mateo en brazos. Daniel se despertó al verme tan alterada y trató de calmarme, sugiriendo que tal vez había sido el viento. Decidimos que esa noche Mateo dormiría con nosotros. Lo colocamos en su cuna portátil junto a nuestra cama y tratamos de volver a dormir. Pero el sueño no llegó fácilmente para mí. Cada sonido, cada crujido, me hacía saltar de miedo. Cerca de las 3 de la mañana, escuché un ruido en el jardín. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. Lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. Allí, en medio del jardín, bajo la pálida luz de la luna, estaba una figura alta y peluda, con ojos brillantes que parecían reflejar el propio infierno. Era un hombre lobo, y me estaba mirando directamente. El miedo me paralizó por un momento, pero luego corrí hacia Daniel y lo desperté. Le susurré lo que había visto, y él, aunque escéptico, tomó el bate de béisbol que teníamos para protección. Nos acercamos a la ventana, pero la criatura ya no estaba. Decidimos que lo mejor era mantenernos juntos en la habitación con Mateo. Tratamos de mantenernos despiertos, escuchando cualquier sonido que pudiera indicar la presencia de la criatura. Sin embargo, el cansancio eventualmente nos venció y ambos nos quedamos dormidos. Me desperté al amanecer con un grito ahogado. La cuna de Mateo estaba vacía. Entré en pánico, gritando su nombre mientras buscaba por toda la casa. Daniel salió corriendo al jardín y allí, en medio del césped, encontró la cuna vacía y rota, con huellas de garras en el suelo. Llamamos a la policía, pero no encontraron ninguna pista útil. Dijeron que probablemente algún animal salvaje había tomado a nuestro hijo, pero yo sabía la verdad. Sabía que el hombre lobo se lo había llevado. Daniel y yo nos sumimos en una desesperación profunda. La policía continuó buscando, pero no encontraron nada. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Mateo nunca fue encontrado. Nunca nos recuperamos de esa pérdida. Daniel y yo nos distanciamos, incapaces de soportar el dolor y la culpa. Finalmente, nos separamos y vendí la casa, incapaz de vivir con los recuerdos y el constante miedo de que la criatura pudiera regresar.
Me mudé a la ciudad, lejos de los bosques y las sombras que los habitaban. Pero incluso aquí, no puedo escapar de los recuerdos. A veces, en las noches de luna llena, escucho aullidos en la distancia y el terror regresa. Sé que la criatura sigue ahí afuera, vigilando, esperando. Y aunque intento seguir adelante, el miedo y el dolor nunca me abandonan. Esta es mi historia, y aunque puede parecer increíble, sé que es verdad. He vivido el horror de perder a mi hijo a manos de una criatura sobrenatural, y esa experiencia me ha marcado para siempre. Si alguna vez escuchas aullidos en la noche o ves sombras moviéndose entre los árboles, recuerda mi historia y ten cuidado. Porque hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión y algunos horrores nunca desaparecen. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.